San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. En el Evangelio de este domingo escuchamos una parábola que en la tradición se definió como la del buen samaritano. Pero Lucas dice que Jesús habló de un samaritano, sin nombre ni calificativo. Esa persona, por el solo hecho de ser samaritano, era despreciada por todos los judíos, especialmente por los doctores de la ley y los sacerdotes. Samaritano equivalía a decir hereje, renegado. Un doctor de la ley, hoy diríamos un biblista, le hace una pregunta a Jesús para ponerlo a prueba, para tentarlo. Es meticuloso en la elección de las palabras. Primero define a Jesús como maestro, como elevándolo a su nivel con precisión bíblica. Dice también heredar la vida de lo eterno, de la vida que no termina. Sabe muy bien que la vida de lo eterno es de Dios y que el hombre no tiene derecho ni capacidad para ganarla, y será siempre un don, un regalo, una herencia de nuestro Padre Dios a sus hijos. ¿Qué pedimos nosotros? Normalmente salud, concordia familiar, trabajo, progreso. ¿Alguien se acuerda de pedir la vida de lo eterno? Por este lado, el doctor de la ley puede ser que nos da una pequeña clase de oración. Jesús responde con dos preguntas fáciles para el biblista. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Cómo lees lo que está escrito sobre este tema? El doctor de la ley responde uniendo dos textos, uno del Deuteronomio y otro del Levítico, que todo judío conocía muy bien porque servían como reglas para relacionarse con Dios y con el prójimo. En la sinagoga se enseñaba a tratar bien al extranjero porque Israel había hecho esa experiencia en Egipto y había sido despreciado por ese motivo. Habían hecho esa experiencia y no la tenían que olvidar. La respuesta es perfecta y la consecuencia es simple. Bastaba ponerla en práctica. Hasta aquí todo salía como el doctor había previsto. Ahora repregunta con la trampa: ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿quién está cerca de mí? ¿Quién está lejos de mí, al que ya no puedo ni tengo que tratar? La ley y la tradición habían alejado por diferentes motivos a leprosos, endemoniados, hoy diríamos enfermos psiquiátricos, dementes, herejes, para no ponerse en peligro al escucharlos. Así se pretendía cuidar al pueblo de Israel. El doctor había escuchado que Jesús no tenía en cuenta esas prescripciones y quería escuchar expresiones contrarias a la ley. Jesús no responde, sino que le cuenta una parábola y le hace una pregunta. Un hombre bajaba de Jerusalén, la ciudad santa, 700 metros sobre el nivel del mar, a Jericó, donde los potentes y ricos de Jerusalén tenían una segunda casa, ciudad famosa por la corrupción, 300 metros bajo el nivel del mar, distante 30 kilómetros. Normalmente la gente iba en caravana porque era ruta peligrosa. Este hombre iba solo por alguna razón, quizás no muy buena, y los asaltantes aprovecharon para robarle todo y con violencia dejándolo medio muerto. Baja por el mismo camino un sacerdote, ve y pasa de largo. Lo mismo hace un levita, hoy diríamos un seminarista. Pasa un hereje samaritano y Jesús lo describe con 10 verbos que nos enseñan, como le enseñaron al doctor de la ley, quién estaba cerca de él y por lo tanto tenía que relacionarse, familiarizarse con él como con Dios. Lo vio, no hacernos los ciegos. Se conmovió, es decir, dejó que la situación de esa persona entre en el corazón para seguir los impulsos buenos y no los intereses o las leyes. Se acercó, es decir, ponerse cerca de quien está en problemas. Eso fortalece mucho a quien
sufre soledad y está débil. Vendó sus heridas, no tuvo miedo de tocar la sangre, curándolas con aceite y vino o vinagre según los primeros auxilios de ese tiempo. Lo puso sobre su montura, es decir, en su lugar, y él lo acompañó a pie. Lo cuidó hasta que llegaron al albergue ese día. Pagó la cuenta y al día siguiente 2 denarios. Al tercer día, como en la resurrección, lo dejó al cuidado del dueño y promete pagar los gastos al regresar, tal cual hizo Jesús, que se hizo tan cercano a nosotros y a nuestra fragilidad. Y va la tercera pregunta de Jesús: ¿quién de los tres se hizo cercano del necesitado? El doctor de la ley tenía una sola opción, y no era la que él más quería, y de vida cotidiana, y no de preguntas teóricas de religión, de teología o de Biblia. Si estamos cercanos para los necesitados, estamos cerca de Dios. Si estamos lejos de los necesitados, estamos lejos de Dios. Que Dios te bendiga en el día del Señor.